La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ahí relata su etapa formativa, sus influencias, sus decisiones y su decidida incorporación a la lucha electoral desde los primeros tiempos. Él es el primer diputado de la izquierda, si la memoria no me falla, en los tiempos en que el diputado no cobraba su dieta, sino el partido cobraba y le daba un 10% al diputado de lo que le correspondía y el resto era para el financiamiento del partido. Lo que produjo una clase política de izquierda moralmente muy superior a la que con el tiempo hemos conocido. Lo que significa el centralismo en este país. Él se fue a la Ciudad de México, se la jugó y entró de lleno al escenario nacional de los 80 y tuvo la ocasión de participar en el ciclo de reformas que generó el fraude de 1988 en la vida del país. Yo creo que en ese sentido estamos ante una contribución a tocar temas que a veces no se tocan hasta que la memoria nos va desarmando. Creo que toda la gente que protagoniza la vida pública, pues está reflejando a una generación. Quiero felicitar al ingeniero porque contribuye a la biblioteca de Zacatecas, es decir, todos los libros que hablan de Zacatecas en el género de memorias. Llega un tiempo, yo siento que cada generación vive esta experiencia, llega un tiempo en donde muchos amigos, conocidos, coetáneos, les da por escribir memorias. Esto es muy sintomático, Acaba de pasar la epidemia de COVID y uno siente paso en la azotea. El mismo ingeniero lo dice, recio y quedito, en un epílogo que tiene, ya me lo había dicho en el café, pues que las pasó canutas en el Seguro Social, con aneurismas y no sé qué problemas complicados, de los que el mismo Seguro Social, ese Seguro Social de Torreón que me sacó a mí del infarto, lo sacó él del aneurisma. Entonces dice que pensó, yo paso en la azotea y dice, pues, y haciendo caso de lo que decía el maestro García González y otros amigos, yo creo que la familia, se puso a escribir sus memorias. Me ha tocado en suerte editar o acompañar o comentar memorias de zacatecanos, creo que muchas de ellas recientemente, de jueces, de magistrados, de fiscales, y de profesores universitarios, de comunistas. Los comunistas son buenos para hacer a lo que va la cosa, van jueces 3, comunistas 2. Raimundo nos brinda una visión interesantísima de su vida. Es un hombre público y su vida la conocemos, aunque sea parcialmente, quienes hemos vivido aquí, pero no es lo mismo recopilar datos a que te la cuenten directamente. Claro que yo conozco la familia Cárdenas. Rogelio fue mi maestro entrañable, mi camarada, pero ver fotos de ellos cuando estaban chiquitos, pues es hasta simpático. ¿A poco no sé cómo se veía el Raimundo chiquitillo y ahí besándole la mano al obispo, no sé qué? O algo le hizo el obispo, le puso una distinción. Claro que hay morbo en eso. Y la verdad es que es un libro que yo recomiendo leer. Es un libro que sin lugar a dudas está muy bien escrito, se lee de una manera muy ágil y rápida. Para mí no me tocó tanto porque la versión que me mandaron, la letrita estaba muy chica, pero ya viendo la edición final vale mucho la pena. Pero es un libro que tiene, desde mi punto de vista, una peculiaridad. Raimundo narra lo que es su trayectoria, su vida familiar, su formación académica, su desarrollo político, con mucha sinceridad, que no es una característica que se encuentre comúnmente en las biografías o memorias
de los políticos de nuestro país, en donde en el caso particular de Raimundo es una memoria que, si bien habla de él y de su vida, es una historia que se cuenta no en el yo, sino en nosotros. Y la verdad es que esto permite tener una perspectiva muy distinta de su yo, con su estado, con su historia y con los cambios políticos que él empieza a formar parte y que van construyendo nuevos momentos en la construcción no solamente del estado de Zacatecas, de nuestro país, sino de una cultura política distinta que da identidad a una generación de la izquierda mexicana, de las izquierdas mexicanas. Yo digo una generación privilegiada de las izquierdas mexicanas, con quien nos identificamos en este libro, que tuvo la oportunidad de trascender un proceso de persecución, de represión, de ostracismo, para poder ir transitando a la democracia, a la alternancia en el poder y a la construcción de un proyecto de transformación en nuestro país. Primero porque fines del 19 de este siglo y luego hace un año tuve dos crisis de salud muy fuertes que me hicieron reflexionar acerca de lo frágil que es la vida humana, que de repente los elementos que nos sostienen vivos pueden trastocarse y uno se va. Es por eso, pero además yo creo, y de eso estoy muy convencido en lo individual, pero creo que en eso coincidimos los amigos que hoy estamos acá enfrente, de que cuando recuerden lo que fuimos, en principio no les dé tristeza, sino estén contentos porque vivimos a plenitud. Sí, porque vivimos a plenitud todas las etapas de la vida y nos sentimos satisfechos de lo que hicimos y justificamos lo que no hicimos. No hemos cursado por la vida dejándonos llevar por las corrientes dominantes. Eso creo yo que es algo muy preciado y que yo al menos lo abrevé de mis padres, de mis abuelos. A mí eso me convenció y tomé la decisión sin dudar. No me lo impuso nadie. Aunque en ese momento en la UAS, pues no era tan popular el decirse miembro del PC. No, el que se atrevía a decir eso en el movimiento, pues era sufrir el señalamiento de los reformistas, ya les anda por ser diputados y por ser senadores. No, logramos el registro el 78, lo estrenamos el 79 en la elección de diputados federales y a partir de ahí se inició una etapa, y ya voy a terminar esto, pero esa etapa es fundamental. La idea de vamos a luchar por la democracia política, para que la gente con su voto decida, y vamos a luchar por la justicia social. La democracia, la revolución democrática y socialista, le llamábamos en esa época. El hecho es que esa política y la de unir a las izquierdas
en 10 años condujo a que el gobierno se viera obligado a hacerle fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. En 10 años, a algunos se les hará mucho tiempo, pero para partir de cero, de que no había registro y que había que crear la cultura hasta de cómo se levanta un acta en una casilla, porque las elecciones eran puro fraude, no había nada de elecciones. Fueron muchos camaradas que están por aquí todavía, cuando nos ayudaron a cuidar casillas, que enseñaron a los priistas tradicionales a levantar las actas, a anotar los votos de cada partido. En 10 años ya teníamos una izquierda competitiva, y en los siguientes años seguimos en el mismo trabajo, exigiendo reformas políticas para conseguir que el árbitro fuera independiente, para conseguir financiamiento a los partidos, para conseguir apertura de los medios de comunicación. Todo eso lo logramos en reformas en las que nos tocó participar, fuera como legisladores o como dirigentes del partido. Ahora, en estos últimos tiempos, a mí me ha sorprendido que gente como Claudio X González o esas gentes digan que es la democracia que nos costó tanto. Quieren destruir al INE. Por amor de Dios, ¿en qué? ¿Qué hicieron? No hicieron nada, en absoluto. Decir que el INE no se toca, pues era negar la historia de la democracia en México. ¿Cuándo logramos que se creara el IFE? El IFE lo empujó desde Gobernación el exrector Carpizo, como una reacción al fraude del 88, pero también al levantamiento zapatista del 94. Y allí él planteó lo de que el IFE fuera independiente, que él, siendo secretario de Gobernación, no tenía por qué dirigir el órgano electoral. Allí hubo consejeros independientes, entre ellos Santiago Krill, Ortiz Pinchetti, Granados Chapa, muchos, gente progresista y gente muy recta, que después pues cambiaron, pero como Santiago Krill, por ejemplo. Esas reformas las hicimos nosotros con el PRI, con secretarios de Gobernación que tenían algo en el cerebro. Primero Reyes Heroles en el 78, Carpizo en el 94, y luego, después de la elección de Zedillo, que fue el 94, después del asesinato de Colosio, la grave crisis del PRI, Zedillo tomó posesión y admitió en una entrevista a un diario inglés que su elección había sido inequitativa, que fue legal pero inequitativa. Y entonces aceptó otra gran reforma, que él denominó la reforma definitiva, que no iba a ser definitiva, pero fue muy importante, porque ese IFE logró la plena independencia, se decidió cómo nombrar a los consejeros, allí se aprobaron la apertura a los medios de comunicación, allí hasta hubo el abuso del PRI de elevar el financiamiento público de un modo brutal. Vale la pena que les cuente esta anécdota. Esa fue una discusión entre dos personas,
Porfirio Muñoz Ledo representándonos, íbamos además Ricardo Valero y yo como parte del Comité Ejecutivo Nacional, y del PRI estaba Santiago Oñate Laborde, un tipo muy inteligente. Entonces ellos dijeron, a ver, el PAN se fue, se levantó de la mesa porque le hicieron un fraude en Huejotzingo, entonces, ¿qué hacemos? Le dijimos, pues vamos a discutir los temas, ahí está la agenda. Se discutieron alrededor de 3 semanas. Al final, la última discusión fue sobre la democracia en la Ciudad de México, que era Distrito Federal. Ahí no se elegía, el pueblo de ahí no elegía gobernador ni diputados, menos alcaldes. Bueno, ahí se discutió y al final Choyfet, que era el secretario de Gobernación, y Santiago dijeron, a ver, compañeros, el tema de la Ciudad de México ya nos convencieron, sí hay que hacerlo, pero eso no se los podemos firmar aquí, tienen que ver al presidente, los espera mañana. Muy bien. Mientras tanto se hizo la relatoría de todos los acuerdos, ¿verdad? Eso me tocó a mí porque era el secretario electoral con Arturo Núñez, que era subsecretario de Gobernación. Bien, al otro día, Zedillo le pide a Choyfet que explique cuántos acuerdos había habido. Los lee Choyfet y Zedillo dice, a ver, compañeros, pues ya se fueron con todo y hebra, toda su agenda ya se las aceptamos, pero la de la Ciudad de México lo meteríamos en la canasta siempre y cuando ustedes acepten una nueva fórmula del financiamiento público. Nosotros llevamos ahí la propuesta de que hubiera una fórmula muy clara, que era $1 peso por cada voto que el partido X obtenía. ¿Qué tanto financiamiento? Pues era fácil, ¿verdad? 10 millones de votos, pues 10 millones de pesos. No, Zedillo dijo, no, es que eso no nos resuelve. Yo ya no quiero pagarle al PRI lo que nos cuesta muy caro. Y ya no quiero pasarse el dinero por abajo de la mesa. Así que les propongo otra fórmula. Explíquenles, Choyfet. Y bueno, pues ya lo explica. Porfirio dice, a ver, presidente, pues es que esto no lo hemos discutido. Permítanos hacer un team back con el lenguaje del fútbol americano. ¿Ah? Ahí vamos, los tres. Me dice Porfirio, a ver, tú eres ingeniero, esa fórmula, ¿a cuánto equivale? Pues le dije, pues, por cada peso que recibes, te van a dar 50. Así que por cada millón te van a dar 50 millones. De ese tamaño es esa fórmula. ¿Y qué hacemos? Pues yo dije, mira, si aceptamos esto, y Valero también, Valero fue muy insistente, es decir, a ver, el tema de la democracia en la Ciudad de México, eso no lo van a echar para atrás nunca. La gente cuando ya aprenda a usar su poder, eso no va para atrás. Y nosotros sí podemos seguir insistiendo en que baje el financiamiento a los partidos. Bien, ese tipo de cosas son las que hicimos en todos estos largos años. Todavía me tocó ser diputado federal en 2007, el 2006 yo gané aquí, en el distrito de aquí, llegué por mayoría.
fui presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esa legislatura. Y allí se plantea algo muy importante, que ya no se compre publicidad en radio y televisión, que se usen los tiempos oficiales, los tiempos del Estado. Pues muy bien, todos felices, porque era una concesión del gobierno realmente, que ya no quería que el dinero público circulara a las televisoras y cadenas de radio casi automático. Y lo que yo propuse en la Cámara de Diputados fue, a ver, entonces en consonancia, si los partidos ya no van a pagar su publicidad, pues bajémosle al financiamiento de los partidos. No, pues no, no aceptaron. Igual que no aceptan ahora, el INE no se toca, fue un invento para decir, nuestro dinero de los partidos no se toca, y no se tocó. Lamentablemente no se obtuvo en 2/3 partes del Congreso para poder sacar esa reforma. Y lo peor es que la oposición está muy orgullosa de esa política. ¿Cómo que el INE no se toca? Si toda la historia de la democracia en México ha circulado con reformas una tras otra. Miren, cuando ganamos el 98, la gubernatura del Estado con Ricardo Monreal como candidato, y digo que ganamos porque en esa época nosotros veníamos en ascenso. El 97, un año antes de la ruptura de Ricardo, ganamos la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas y veníamos ya en ascenso. Además, Andrés Manuel López Obrador usaba muy bien el financiamiento. Nunca un candidato de la izquierda en Zacatecas tuvo tanto apoyo como Ricardo en el 2000. ¿Cómo pagó Ricardo eso? ¿Cómo pagó? Él ganó el 98, tomó posesión en septiembre del 98. En el 2000 hubo elecciones federales de nuevo. Fuimos candidatos a senadores, Luis Medina y yo en primera fórmula, él en segunda fórmula. Y había candidatos a diputados en la capital, Magdalena Núñez. En Fresnillo, nuestro compañero Oliverio Elías, que está aquí hoy, el ingeniero, que había roto con el PRI y había renunciado a espacios importantes en ese poder para apoyar la campaña de Ricardo. Y otro candidato, Elías Barajas, en el 2, en Los Cañones, y el querido compañero al que quiero el querido compañero Armando Cruz Palomino, a quien Armando fue presidente del PRD cuando el PRD nacional y estatal le abrieron la puerta a Ricardo. Él organizó un evento en la Plaza de Armas donde lo recibimos con las banderas del PRD a todo vuelo. Bien, pero ya cuando ganó no quería admitirlo en el gobierno. No quería que fuera el secretario de Educación. Y prácticamente lo amenazamos con no asumir ningún cargo allí, especialmente el que yo asumí de secretario general, si no iba
Armando por delante. El hecho es que Ricardo llegó el 2000, y llegaron las elecciones y lanzó a un personaje que había sido delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en Zacatecas, Salvador Preciado, y a ese con un equipo, Ricardo lo lanzó a pedirles que votaran, los campesinos especialmente, por la Bastida y por los candidatos del PRI, para senadores que votaran por Bonilla y por Genaro Borrego, y por los diputados. ¿Qué pasó? Que después de 1 año y medio de gobierno, el PRD sacó decenas de miles de votos menos. Perdimos 3 distritos. De senadores solo obtuve yo el pase por la primera minoría, porque en la fórmula que hay en México, para el Senado hay 3 medallas, digamos, oro y plata para el partido mayoritario y bronce para la primera minoría, que fuimos nosotros. No quiero ser infidente acerca de la película que me contaron varios de los beneficiarios, de dónde pactaron eso con Ricardo Monreal. Bien, eso hizo en el 2000. Al mismo tiempo que había la campaña, Rogelio fue designado candidato a rector de la universidad. Y Ricardo me llamó, ha de haber sido, no sé, febrero, marzo. ¿Cuándo empezaron las campañas de rector? ¿Marzo, abril? Por ahí. Entonces, yo ya me había ido a una interna para la candidatura, y Ricardo me dice, bueno, en abril me llamó Ricardo para pedirme que no se veía bien que un hermano de un candidato del PRD fuera rector. Entonces, que me daba esa tarea de pedirle pedir a mi hermano que se bajara, porque el rector quería otro candidato. Claro que no. Yo lo que le dije, a ver, Ricardo, yo tengo fuera de la universidad desde el 87, que me fui con Rincón Gallardo al PMS. Rogelio ha tenido toda su vida en la universidad, tiene su trayectoria y por algo lo designaron candidato. Así que, ¿qué autoridad tendría yo para pedirle eso? En mi familia no se usa eso. Y bueno, termino para decirles que problemas como ese, de esa deslealtad, lo tuvimos posteriormente con quien menos lo esperaba, yo, con Amalia García. ¿Qué pasó por su cabeza? No sé, pero la jornada Zacatecas estuvo en riesgo de desaparecer y hubo también derrotas en el 2006 que no se explicarían racionalmente. Ella fue electa el 2004 y para el 2006 ya se derrumbó la votación en distintos distritos. Sí, perdimos la capital, en fin, fue una cosa muy lastimosa que después se reiteró, ¿verdad? No tiene mucho caso que les platique ahorita lo que sí viene en el libro, muchas cosas que tienen que airearse, y termino
rápidamente respondiendo la interrogante que hizo mi querido amigo Pepe Enciso, lo del 2010, la sucesión de Amalia. Ese era un debate que ya traíamos desde hacía tiempo y había un acuerdo que aplicamos entre ella y yo desde el 2004, que era mandar a hacer una encuesta con alguien de nuestra confianza y que en el 2004 le benefició a ella. Y yo lo acepté, yo no contendí, antes la apoyé para que Ricardo no impusiera a Tomás Torres. Pero en el 2010, resultaba que lo que le criticamos a Ricardo de que quería imponer al sucesor, resultó que Amalia había decidido ya el sucesor. Y entonces, pues, ¿cómo? ¿Cómo era eso? Nos rebelamos ante Ricardo y él cambió, echó para atrás y dejó de lado a Tomás Torres y aceptó que Amalia fuera candidata y después gobernadora. Al 2010 resultó que esa regla no funcionaba. Yo ya tenía muchas señales que están en el libro de que Amalia ya había tomado la decisión. A mí me lo confesó, no es la palabra, me lo informó Noé Beltrán ya cuando se iba, y otros, Javier Corral, que le dijo el presidente Felipe Calderón en una comida de reconciliación, porque un rato Corral se peleó con el establishment panista porque le cerraron puertas en Chihuahua. Entonces Calderón lo invitó para llegar a pacificar la relación. Cuenta Corral que se les pasaron a ambos los whiskies y que al rato empezaron a pasar revista de todo del panorama político. Llegaron a Zacatecas y Felipe Calderón le dijo: a ver, de Zacatecas solo ya estamos claros de una cosa, no va a ser tu amigo Javier. Javier y yo dimos muchas luchas en el Senado juntos, contra la ley Televisa, contra las reformas del seguro, y le dijo: así que ni me digas, tu amigo no va a ser, porque es un chivo en cristalería y va a romper la relación que tenemos Zacatecas y gobierno federal. Bien, todo eso vale la pena que se sepa, porque la decisión tomada no era correcta. Eso nos lo decía la encuesta que mandamos a hacer ella y yo, desde antes. En esa encuesta, es la primera vez que lo digo, en esa encuesta resultaba que Miguel Alonso era el mejor posicionado. Y él debió ser el candidato. Ya el PRD no es lo que fue. Entonces ahí renuncié y ahí señalé que era un grave error que se decidiera por imponer un candidato con el apoyo de todo el Estado, y finalmente perdieron. Y ganó Miguel por un partido que no debió ser el vehículo, pero fue. Después ocurrieron cosas en el gobierno de Miguel que nadie esperábamos. Yo conocí a Miguel de niño porque era el hermanito de Lucía Alonso, muy amiga de Luis, de nosotros. Está Lucía. ¿Ah? Bueno, aquí está Lucía. Qué bueno que vino. Miguel debió haber sido el candidato del PRD, era miembro del PRD en ese momento, pero no. La cerrazón
lo condujo a irse. Algunos hablan de muchas cosas que ocurrieron en ese gobierno, yo no las escribo porque no me constan, y digo que en el peor de los casos pude haberme equivocado en llamar a votar en una sola ocasión por Miguel, y que a lo mejor debimos quedarnos sin manifestar nuestro apoyo a alguien. Pero en mi vida no he sido así. Siempre tomo la decisión y cueste lo que cueste. Claro que la decisión de apoyar a Miguel nos costó mucho a algunos. Pero a estas alturas yo digo que hubiera sido peor que el cacicazgo hubiera renacido y ya tendríamos a dos caciques. No nos hemos podido librar del de Ricardo. Bueno, y termino diciendo, compañeras y compañeros, aquí estamos muchos que hemos sido protagonistas de los cambios en México y en Zacatecas. Pero hoy esta expresión política ciudadana está excluida, porque en el discurso oficial de quienes gobiernan, antes de la ruptura de Ricardo no había izquierda. Por eso también me animé a escribir. ¿No había izquierda? Pues lean lo que hicimos antes, ahí está. Y yo convocaría a los que están aquí hoy, jóvenes y viejos. Me da mucho gusto que esté aquí Veremundo Carrillo. Veremundo fue es una gloria de las letras zacatecanas, ha recibido todos los premios que hay en Zacatecas, pero él vino a la universidad junto con otros compañeros sacerdotes y se metieron en las fuerzas más avanzadas. Logramos construir el sindicato con la ayuda de ellos. Así que les digo, aquí hay toda una historia. ¿Qué no llegó la hora de decir, aquí estamos y ya no vamos a admitir que nos excluyan? Yo digo que llegó la hora de eso. No es tiempo de protagonismos individuales. Probablemente si yo anduviera compitiendo por candidaturas, algunos de ustedes dirían, es un rollo para que sea él el candidato. No, no estoy en eso. Pero creo que si no se unen todas las vertientes de la izquierda zacatecana histórica y progresista nueva, no se va a imponer, no se va a impedir que dominen otros 6 años los que han excluido a los demás. Ahí el tiempo es perentorio. Hay que decir, aquí estamos. Y vamos a seguir la tradición de los últimos 40 años, vamos porque continúe la cuarta transformación con quien sea quien resulte candidato, pero en Zacatecas ya no vamos a admitir que nos excluyan. Vamos a tener una posición distinta a la de los últimos 6 años. Ese es mi llamado a todos ustedes. A mi padre, el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, a nombre de mi mamá, hermanos, familia, y me atrevo a decir que a nombre de todos los presentes, tomando en cuenta esta exitosa convocatoria, es un detalle, pero muy significativo en muestra de nuestro cariño y admiración que le tenemos.
sus sobrinos, sus nietos. Sus nietos entregando un regalito. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.